que inició su recorrido en el año 2006, con pertenencia institucional a la Universidad Nacional del Comahue y con sede local en el Centro Regional Universitario Bariloche. Y a lo largo de más de 12 años de recorrido se fue consolidando desde una mirada interdisciplinar, colaborativa, cooperativa, entre docentes, graduados y estudiantes relacionados con las humanidades, las ciencias sociales, la educación, con el sentido de indagar, analizar, visibilizar e historiar el funcionamiento de la sociedad en un espacio determinado desde múltiples dimensiones y aristas, tanto lo social, lo ideológico, lo económico, lo cultural, lo corporal, lo educativo, lo político, las cuestiones de género, poniendo en juego principalmente lo regional y local desde una perspectiva comparada en relación a la historia nacional y oficial. Es en esta oportunidad que nosotros estamos muy agradecidos por encontrarnos en compañía de Pablo Jagrodowsky y Cecilia Almada como amigos de esta casa, para que puedan hacernos los comentarios, la presentación, los aportes y las apreciaciones, particularmente de esta mirada atenta, minuciosa y rigurosa que hicieron de nuestra producción en este libro. Por eso mi presentación y mi agradecimiento hacia ustedes, para que bueno, nos puedan deleitar con sus miradas, y lo que me gustaría comentar en relación a su currículum vitae, haciéndolo muy brevemente para darle lugar a sus palabras, es que Cecilia Almada es doctora en educación, egresada de la Universidad de San Andrés de la Argentina, y es docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda de la licenciatura de Actividad Física y Deportes. Y Pablo Jagrodowsky es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, es docente investigador en la Universidad de Quilmes y docente en la licenciatura de Educación, y además es docente en la Universidad Nacional de La Plata. Así, presentados brevemente, les damos la palabra para que puedan contarnos acerca de qué han podido ver y qué han podido dilucidar en relación a nuestra publicación. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Es un honor para mí la invitación que recibí cuando pude acceder a la lectura del trabajo del equipo de investigación. Realmente un placer. Y la primera palabra, el primer concepto que me surgió cuando pude revisar su trabajo, es el concepto de Foucault de heterotopía, ¿sí? Porque lejos de la noción de vacío que se instauró y de desierto que se instauró desde el discurso oficial, ustedes vinieron a plantear una mirada renovada, ¿sí? Porque la heterotopía implica un espacio, digamos, con multiplicidad de sentidos juxtapuestos, que me parece que representa perfectamente la obra que ustedes hicieron. Esa diferencia de perspectiva sobre el mismo espacio, ese espacio que está planteado de diversas formas, ¿sí? La Norpatagonia es un escenario geográfico que puede estar planteado a lo largo de las distintas producciones como inmensidad, como desierto, como paisaje o como postal, y les permite a ustedes en ese escenario plantear distintas miradas que están agrupadas en tres partes en el libro, ¿sí? La primera habla del rol de la escuela en la consolidación de la nacionalidad, también en la construcción comunitaria, al mismo tiempo que participa en la consolidación subjetiva, ¿sí? Primero van a nombrar las tres partes, ¿sí? Esta es una, la segunda es los usos del pasado, discursos, narrativas y producciones culturales,
Y la tercera habla de prácticas corporales y deportivas en la construcción de subjetividad y sociabilidad. A través de la gran producción y trabajo exhaustivo que hicieron como equipo de investigación, nos permiten a los lectores poder recorrer en esas diferentes dimensiones un periodo bastante extenso de la historia regional, ponerla digamos, en combinación con la historia nacional, y llegan hasta la historia reciente, ¿sí? En los últimos años del siglo XX. Respecto del rol de la escuela, también las miradas implican distintas hacen como una visión caleidoscópica en esa análisis que realizan, ¿sí? Tanto de las zonas, digamos, de las zonas rurales o la consolidación incipiente de algunos poblados, ¿sí? Toman en el caso el trabajo de Laura Méndez y Silvia Stampa, a través del análisis de los actores escolares, pivotean sobre el paradigma patriarcal, ¿sí? que pueden describir y permea en la organización escolar, en los distintos niveles, en la organización jerárquica, los contenidos, la configuración de los destinatarios, inclusive en las demandas morales que se les solicitan a los funcionarios intervinientes, ¿sí? En el caso del trabajo hecho por Liliana Lucetti y María Cecilia Mecosi, habla de la función nacionalizadora de los agentes educativos que se desempeñan en estas comunidades, ¿sí? Tanto en las escuelas rurales o en esas comunidades que estaban recién iniciándose, y se centra o se focaliza en el protagonismo de las maestras y maestros en la convocatoria a los actores principales de esas comunidades y cómo intervinieron o el rol preponderante que tuvieron en la creación de asociaciones y bibliotecas populares y en relación a la sociabilidad generada en esas instituciones. En esa misma línea también María del Mar Estapé Maristani se refiere al rol de los docentes en las escuelas rurales, en la acción nacionalizadora, cómo tuvieron que responder desde la década del 30 hasta el 45, o fines del 30 hasta el 45, a las distintas dimensiones, tanto a las demandas educativas, a las demandas vinculadas con la salud y la alimentación de las niñas y los niños que accedían a esa escolaridad. Y cerrando este primer apartado, el trabajo de Cristina Zaccarello, que se detiene a describir las variaciones acerca de las concepciones sobre el cuerpo infantil y juvenil vinculado con la política pública nacional en las décadas del 30 hasta el fin del peronismo. Y bueno, las conclusiones que ella nos aporta es cómo las escuelas regionales participaron en la difusión de los discursos nacionales, ¿sí? En consonancia con los discursos hegemónicos vinculados con el cuerpo, la niñez, la juventud y la educación física. En la segunda parte, que habla de las producciones culturales y los discursos y narrativas, tenemos tres trabajos, ¿sí? Liliana Pertusi y Giulietta Piantoni. El primer trabajo plantea un abordaje metodológico que nos advierte de la complejidad, ¿sí? De las investigaciones sobre este campo, y nos anticipa el segundo capítulo que habla sobre la relevancia de los parques nacionales en la región y la influencia de esa institución en la construcción de la identidad nacional. Y ellas también hablan de la noción del espacio como paisaje en la actividad turística, ¿sí? Algo que es muy, muy característico de la Norpatagonia, ¿no? Y en este apartado cierra el trabajo de María Morales sobre el Museo del Ejército, que está en la ciudad de Bariloche, de San Carlos de Bariloche, y lo que hace es analizar la narrativa
referida a la historia del ejército argentino, en especial la de los destacamentos de montaña, situados allí en San Carlos de Bariloche, y hace como un juego entre los objetos del Museo Militar y los distintos momentos históricos, y para entender cómo esos objetos denotan y omiten fragmentos importantes, fundamentalmente las dictaduras, sobre todo asociándolo con el espacio de detención clandestina que tuvo durante la última dictadura militar. La última parte, hablo rápido porque me dijeron que tenía poco tiempo, pero bueno, espero que me puedan, que esté siendo coherente lo que estoy diciendo. Y la última parte habla sobre las prácticas corporales y deportivas, ¿sí? Acá es desde mediados del siglo XX y casi hasta finales, es la parte que se extiende hasta la historia reciente. Y hablan de el primer trabajo habla de las discursas y prácticas sociales, de María Chocconi y Adriana Podlubne, que va desde el 30 al 45, y ellos hacen como los trabajos están enlazados históricamente, y a través del discurso de la prensa local sobre las prácticas deportivas y los mecanismos de sociabilidad vinculados a esas prácticas, analizan el papel de las instituciones, de las prácticas deportivas, y cómo la prensa regional intervinieron en la consolidación del modelo ciudadano y de la construcción de un imaginario social. Por su parte, Mariano Chape, que se detiene o se focaliza al uso ideológico del deporte durante el peronismo, ¿sí? El primer peronismo, del 43 al 55, toma también los artículos publicados en la prensa local y se detiene a analizarlos para ver justamente cuál fue el uso ideológico planteado para los deportes que se practicaban en la región, y la coincidencia del valor otorgado a estas prácticas con el discurso hegemónico que planteaba el Estado Nacional, en donde se vinculaba el deporte con la salud, la identidad nacional y los estereotipos de género. Para cerrar, Luciano Arancibia se detiene, digamos, su trabajo va desde 1950 a 2004, se detiene en la historia de los clubes de fútbol de la zona oeste de San Carlos de Bariloche, en el último cuarto del siglo XX, y lo que explora es la construcción de redes sociales y lazos de solidaridad, y su vínculo con la inclusión de los sectores más desprotegidos, contribuyendo a la formación de subjetividades y a la configuración barrial. Es decir, que la producción que hicieron este equipo nos plantea nuevamente esa posibilidad de múltiples visiones sobre ese mismo espacio para realizar una lectura muchísimo más compleja de ese espacio geográfico maravilloso en el cual ustedes habitan y todos adoramos. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, me parece que es muy, muy clara tu mirada, tu interpretación. Y bueno, Pablo, te escuchamos, si estás preparado y listo, la pantalla es toda tuya. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Felicitar a todos los que están organizando este evento, doblemente porque no solamente es complejo organizar un evento, sino es doblemente complejo por el contexto que estamos atravesando, así que felicitaciones. Siempre es bienvenido un espacio de discusión como el que se está planteando aquí. Por otro lado, con respecto al libro, bueno, para mí es un placer poder compartir algunos tonos, algunas características, algunos sentidos que me parecieron muy significativos. Antes de mencionarlos muy rápidamente, porque Cecilia ha sido muy clara y posiblemente no pueda asomar mucho a eso, sí quiero mencionar dos o tres cuestiones. La primera es que
este libro, esta compilación, se ha podido realizar básicamente gracias a que hay instituciones públicas. Es decir, se hizo en el marco de una universidad pública, de programas de investigación públicos y estatales, y eso, digamos, me parece que es muy significativo. Y hace a que un objeto tan importante como puede ser un libro se ponga en circulación justamente también para diversos públicos y pueda a su vez ser objeto de discusión, de intervención, de deconstrucción, etc. En segundo lugar, digamos, la producción de esta compilación recupera, digamos, recorridos diversos, ¿no? Eso me parece también muy interesante de los y las autoras. Hay diferentes campos, no solamente en la biografía de cada uno de ellos, sino también en cómo leen los universos de análisis que intentan recortar, ¿no? Eso también me parece significativo. Hay desde enfoques más vinculados con la microhistoria, pasando por historia social y cultural, aspectos vinculados con el campo de los estudios de género. Hay una combinación bastante interesante que hace que justamente cualquier universo de análisis que sea objeto de indagación encuentre, digamos, múltiples sentidos, una copresencia de sentidos. Es decir, encuentre básicamente al universo de análisis como poliaédrico, es decir, con muchos sentidos, ¿no? Las perspectivas justamente son las que nos muestran los diversos sentidos que se ponen en discusión, creo yo, en el libro, en 3 o 4 espacios sociales, obviamente la institución educativa, los museos, los espacios vinculados con los clubes y las asociaciones deportivas. Creo que, bueno, obviamente las diferentes caras del Estado, los diferentes rostros del Estado, van de alguna manera identificándose en el libro, empezando de atrás para adelante para variar un poco con la lógica que planteó Cecilia. La tercera sección básicamente retoma 3 trabajos. Creo que en esos 3 trabajos se indagan las prácticas corporales y deportivas en la Nor-Patagonia, en el siglo XX en particular. Los dos primeros trabajan en un par de décadas y el último retoma, bueno, creo que son casi 54 años. Y básicamente la idea es indagar a las prácticas corporales en el marco de ciertas instituciones definidas por determinados agentes y actores sociales, ¿no? Y cómo se disputan sentidos y significados. Las fuentes que se utilizan son diversas, pero en este capítulo creo que hay una preponderancia, por lo menos significativa, a la hora de hacer inferencias de la prensa, ¿no? La prensa como una fuente muy importante para tratar de entender cómo desde la prensa, no como un grupo homogéneo, sino como un conjunto polifónico de voces que no solamente transmiten o ponen en circulación sentidos, sino que de alguna manera tienen una función performativa sobre el mundo social, ¿no? Y esto me parece que queda bastante claro en los trabajos de esta sección. Sobre todo hay una idea muy clara de, bueno, desnaturalizar el mundo de la cultura física, de la cultura deportiva, de la cultura gímnica, lúdica, etc. Un poco parafraseando a Bourdieu, no existe la cultura física sino un imaginario sobre la cultura física, y lo que se trata es de identificar ese imaginario. Cómo ese imaginario circula, se distribuye, pero también se resiste, se traduce, se resignifica, no solamente entre comillas, nación y las cuestiones locales, sino en la multiplicidad de los actores que intervienen en ese proceso, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante ubicar o desnaturalizar no solamente las instituciones, sino a estas prácticas, ¿no? La cultura física no existe en estado natural, siempre está de alguna manera inserta en una particular trama de sentidos y significados, y obviamente son los agentes, los actores locales, los grupos sociales, los que le dan marco y sentido a esas prácticas, ¿no? Por supuesto también las tramas institucionales y políticas, ¿no? Entonces, la cultura física, el universo deportivo, etcétera, de esta primera sección, o en realidad de la última, pero empezando de atrás para adelante, se encuentra bajo el fuego de diversos proyectos, no solamente los educativos,
o los pedagógicos, sino también, por supuesto, los políticos, los económicos, los culturales, los sexuales. Son los discursos los que de alguna manera van a dar cuenta de esas lógicas, y me parece que allí está claramente señalado esto, ¿no? La cultura física, cómo metaforiza lo social, y lo social metaforiza la cultura física en un proceso, entre comillas, dialéctico, que no tiene ni punto de inicio ni punto de final, ¿no? Creo que esta sección, sobre todo, insisto, ubica el concepto de discurso, en realidad no solamente esta, las otras dos secciones también, el concepto de discurso como un concepto central para indagar justamente los universos que indaga, digamos, ¿no? Los museos, las prácticas corporales, las sesiones educativas, los discursos no solamente como describiendo o transmitiendo ciertos sentidos en particular, sino, insisto, fabricando eso que nominan. Y en esa fabricación lo que hacen es, en un infinito de citaciones derridianas, marcar los sentidos posibles sobre cómo reconocer y al mismo tiempo excluir formas de acercarnos a esos objetos, ¿no? Objetos, universos, como quieran denominarlo, ¿no? Me refiero a los objetos que trabajan justamente las diferentes secciones. La sección 2 y la sección 1, como dijo la primera y la segunda parte, como dijo Cecilia, tienen en la primera 4 trabajos, dije que la tercera tenía 3, y la segunda tiene 3, y básicamente retoman no solamente los usos del pasado, las formas en que ciertos imaginarios circulan en determinados espacios, sino sobre todo cuestiones, insisto, de reinterpretación locales, que creo que ese es un aspecto central. Cómo parafraseando a Malpass, un autor que me gusta mucho, que he leído en los últimos años, Jeff Malpass, un filósofo del espacio, cómo es central el giro espacial en muchos sentidos, cómo es central ubicar, distinguir espacio, lugar, territorio, cómo los actores sociales es imposible de entender los procesos sociales, culturales, económicos, etcétera, si no es en el marco de ciertos, no solamente espacios físicos, sino espacios simbólicos, y cómo esos espacios al mismo tiempo amplifican los sentidos. Muchas veces pedagogizando los cuerpos, las instituciones, construyendo el concepto de paisaje, fabricando de alguna manera las ficciones de, entre comillas, la Norpatagonia. En última instancia es una ficción, todos sabemos, ustedes más que quien les habla, que quizás en algún momento histórico del siglo XIX esos límites que hoy existen no existían tal como existen hoy en día. Me refiero a los límites geopolíticos, ¿no? A los límites geográficos, entre comillas, nacionales. Y me parece que justamente mostrar esa artificialidad que aparece en algunos trabajos, más que en otros, es un aspecto central para entender justamente lo arbitrario y en algún punto lo discrecional que existe a la hora de pensar un objeto histórico, digamos, ¿no? Y los múltiples sentidos y significados. Creo que tanto la tercera como la segunda y la primera sección nos ubican en una serie de preguntas, más que de respuestas, que están básicamente vinculadas, creo yo, con el análisis del discurso. ¿Quiénes definen ciertos sentidos? ¿A partir de qué criterios? ¿O qué discursos? ¿Con qué autoridad? ¿Y cómo construyen los auditorios? La verdad que me gustó mucho leerlo, los y las felicito. Felicito a las compiladoras, en particular a Laura Méndez, porque la quiero mucho y es una amiga. También a Violeta Piantoni, y obviamente a Adriana Produbne, también la quiero mucho, la conozco hace mucho tiempo, y para mí este es un espacio afectivo, y la verdad que me encantó compartirlo con ustedes. Perdón que me pasó un poquito, y les agradezco el espacio, y bueno, muchas felicitaciones. Y a ponerlo en circulación. Gracias, Pablo. Laura, ¿vos querés decir algo? Bueno, lo dejamos para el final, simplemente agradecer tan generosos comentarios y recuperar la idea de los lazos y los vínculos profundos de afecto, de respeto y de admiración intelectual que tenemos por estos dos
que personas amigas que han comentado con tanta generosidad nuestra producción, que creo que la ventaja que tiene es que somos un grupo hermanado en las convicciones de la defensa de la universidad pública y en el diálogo, en los cuerpos, los sentidos y también los usos del pasado. Así que muchísimas gracias a ambos. Agradecidos. Agradecido. Bien. Ahora vamos a continuar con el libro denominado Las prácticas de andinismo en educación física, que fue editado por Educo en el 2020, cuyos coordinadores, compiladores fueron María Victoria Goicoechea y Eduardo López. Así los voy a presentar y después los dejo para que ellos se explayen. Eduardo López, profesor de educación física, recibido acá en la UNCO Bariloche, es guía de montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, investigador categoría 4, actualmente cursando un posgrado en la Universidad Nacional del Río Negro. Ya presentó su proyecto de trabajo final. Espera que en agosto, espera que así sea, va a cumplir 30 años consecutivos como docente del profesor de educación física y me consta porque cursaba una materia con él, insistente hincha de Racing. María Victoria Goicoechea es licenciada en Letras y doctora en Ciencias Sociales, en Ciencias de la Educación, profesora a cargo de la materia Usos y Formas de la Lengua Escrita de la carrera del profesor de Educación Física, que también se dicta acá en la Universidad del Comahue, en el Centro Regional Universitario Bariloche. Así que, Tato Maribí, como lo conocemos nosotros, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir acá la pantalla. Hicimos una breve presentación. Espero que ahí se vea. Bueno, lo primero es, la verdad que hoy lo escuchaba a Carlos en el panel, que lo habían nombrado Carlos Carballo, ¿no? Como hincha de Estudiantes, y dije, bueno, le voy a decir a Mariano que por favor esta parte no se olvide de cuando me presente. Así que, bueno, la verdad que agradezco mucho la coordinación de esta mesa. Es imposible también no agradecer a toda la gente que organizó este congreso. La verdad que para mí es increíble lo que se ha trabajado. Y por supuesto, también me hizo pensar mucho Pablo cuando lo escuchaba, y agradezco a la Universidad Nacional del Comahue porque este libro no hubiera sido posible sin poder haber estado ahí. Así que es verdad que es muy importante y me dejó pensando eso. Así que hoy con Maribí y todos estos días que nos estuvimos así juntando, pensamos que había gente que probablemente no conociera nuestra carrera y hacemos un muy breve contexto. Poner acá el reloj. La carrera del profesorado en educación física comienza en el año 1991 en la Universidad Nacional del Comahue, sede acá Bariloche, antes conocido también, o todavía hay una cuestión con el nombre, Centro Regional Universitario Bariloche, y desde el año 2003 cuenta con 2 trayectos formativos que se dan en el tercer año de la carrera. La carrera tiene 4 años, y en el tercer año uno puede optar por el trayecto de montaña o por el de problemática educativa. En este caso, en lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? La parte de la orientación en actividades de montaña, cuenta con 3 asignaturas anuales que se dan en segundo, tercero y cuarto año. Y en ese año también hay una opción de una asignatura optativa cuatrimestral. Y acá ya entramos a ver como más profundamente de dónde surge este libro, ¿no? Que ha tenido 2 ediciones. Y la verdad que muy agradecidos ahí a través de Marisa Fernández y otras personas que seguramente me olvidaré, pero pudimos contactar a los profesores de La Plata y gracias a ellos pudimos comenzar en alguna medida los proyectos de investigación que se dieron en el año 2010. A partir de ahí, la verdad que realmente me cuesta mucho poner en palabras lo que a mí me deparó el estar humildemente en investigación. Creo que a las materias les ha reportado mucho. Yo lo siento así, es algo realmente muy gratificante, y a pesar de que ha sido mucho trabajo, me parece que no solo queda
en el proyecto, sino que realmente esto lo podemos transferir al ámbito de la enseñanza, ¿no? Y la historia del primer libro surge de dos proyectos, el primero 2010-2012, el segundo 2013-2016, que los integrantes éramos quien se ve acá en la pantalla. Pudimos finalmente editar este primer libro, que hicimos una humilde por cuestiones de costos, porque bueno, valoramos mucho la cuestión de la historia de la fotografía, ¿no? Y de la calidad por cuestiones también en algunos casos que tenían que ver con lo que mostraba la fotografía, entonces solamente accedimos a 15 copias en papel, pero también hicimos una versión digital que posteriormente lo pudimos subir al repositorio digital de la Universidad Nacional del Comahue Bariloche. Esto fue posteriormente a la edición de 2017, primero lo hicimos en papel y luego lo pudimos llevar ahí a la universidad. Nosotros tenemos un sitio del grupo de investigación en donde el libro estaba ahí. Al principio habíamos puesto un precio para recuperar algo de toda la inversión y finalmente luego, como lo pudimos ya poner gratuito para nosotros, también fue algo muy, muy importante. Y llega el año pasado, en este año tan particular, en donde insólitamente a través del aula virtual de la materia, vimos ahí la solapa del libro. La verdad que les estoy siendo muy sincero cómo surgió esta segunda versión. Y realmente dije, nuestro libro tiene que estar ahí. Posteriormente, gracias ahí a la gestión de Mariano ahí del departamento, pude contactar a la editorial Educo de la universidad, y también debo agradecer y quiero agradecer a Jorge Subrini, porque realmente él fue una persona clave para que lo podamos hacer y finalmente llegar a la nueva edición digital, que tiene prácticamente muy pocos cambios, pero sí pudo, digamos, pasar ciertos filtros que nos pareció como muy importantes, un comité académico que tiene la editorial, también obtuvimos un honor para nosotros, ¿no? Una recomendación también desde el departamento para que eso pudiera llevarse a cabo en Educo, así que bueno, finalmente pudimos estar en el repositorio digital de la Universidad Nacional del Comahue. Así que este es un poco como digamos, el proceso de cómo llegamos ahí, y que realmente fue un camino muy, muy arduo, porque si uno ve hacia atrás, la verdad que estamos hablando de 2010, y yo recuerdo, esto mañana también se lo voy a agradecer a María Laura, cuando después de terminar el concurso regular del año 2006, ella me dijo, Tato, ustedes tienen que escribir sobre esto. Yo le dije, María Laura, no, esto no, realmente creo que no es posible. Y bueno, 10 años después de eso, casi, nos encontramos con este libro que la verdad que fue un trabajo entre todos los compañeros del proyecto, realmente muy, muy arduo y lindo también, ¿no? También quiero agradecer, que justo miré acá mi machete, a mis compañeros de las materias y compañeras, ¿no? Que han hecho posible las prácticas. Esto es algo clave también en este libro, y sin ningún lugar a duda, una parte para mí clave, no encuentro tampoco palabras para decirlo, son los estudiantes. La verdad que les estamos muy agradecidos, porque todo lo que se ha podido hacer ha sido por eso, por estar ahí en las prácticas, estar con ellos y poder empezar a poner en el papel lo que nosotros hacemos. Ahí, Mariví. Bien, sí. Buenas tardes. Entonces, el libro Las prácticas de andinismo de educación física está organizado en 3 partes. La primera parte consiste en la conceptualización de las prácticas de andinismo a desarrollarse en contextos educativos. Por lo tanto, hubo que determinar qué prácticas de andinismo pueden ser adaptadas para ser enseñadas en contexto de seguridad en las escuelas y en otros ámbitos de formación.
Y hubo también que determinar en qué condiciones, o sea, qué nivel de complejidad, por ejemplo, del trekking, se puede considerar práctica de andinismo de educación física. Esa información la van a encontrar aquí en el libro. Lo mismo sucedió con la escalada. ¿Qué tipos de escalada son aptos para contextos educativos? La segunda parte del libro trata de estas prácticas de andinismo y la docencia. En los artículos que conforman esta segunda parte se presentan y analizan metodologías de enseñanza de las prácticas mencionadas. Y la tercera parte del libro trata de la investigación de esas prácticas. Entonces, el libro es una muestra del proceso que se viene realizando en el profesorado en educación física, en la orientación en montaña, desde el momento en el que surgió, en el que empezó el profesorado en 1991, hasta el momento de escribir el libro. Muestra la selección de prácticas de andinismo, muestra la adaptación, el proceso que en las materias de la orientación se vivió, prueba, error, hasta llegar al modelo adecuado, y muestra la didactización de esas prácticas. Hubo y hay que seguir pensando las prácticas, planificando cómo enseñarlas, conceptualizándolas. Y de ese trabajo surgió una nueva práctica que el profesor Eduardo López, con su equipo de trabajo, su equipo docente, dieron en llamar Rappel Escuela. En este libro van a encontrar la información sobre el Rappel Escuela. Bueno, en síntesis, les puedo decir que el libro trata de prácticas sociales de andinismo. Las prácticas sociales, como todos sabemos, son construcciones históricas, construcciones humanas que se han dado a lo largo del tiempo. Son actividades colectivas que realizamos los seres humanos en diferentes ámbitos, en el ámbito recreativo y en el ámbito laboral. Lo que hacemos los docentes de todas las áreas es lo que les acabo de explicar ahora. Seleccionar las prácticas sociales vigentes en nuestra sociedad que consideramos necesarias e imprescindibles para la formación de los jóvenes, seleccionar esas prácticas para enseñarlas en la escuela. Pasa lo mismo con las prácticas discursivas, con las prácticas corporales, aquellas que consideramos necesarias para el desarrollo de los jóvenes y para que se incluyan en la vida como adultos, son las que enseñamos en la escuela. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Estas prácticas tomadas del mundo ordinario, adaptarlas al ámbito educativo. Y además tenemos que convertirlas en material de las áreas de conocimiento específicas. Eso lo hacemos al didactizarlas, al pensar cómo planificar su enseñanza, cómo enseñar a enseñar las prácticas de andinismo de educación física, objetivo fundamental del profesorado. Todo esto no sería posible sin la investigación. Entonces, bueno, las prácticas corporales de andinismo, hemos escrito sobre ellas, se ha pensado sobre ellas, se ha analizado y se ha escrito. Eso es lo que van a encontrar en este libro que presentamos. Es lo que han hecho las autoras y autores de este libro, profesoras y profesores del profesorado en educación física del CRUB.
es su contribución a la elaboración de esta área de conocimiento vinculada a las prácticas de andinismo de educación física. Buenísimo, Mariví. Gracias, Tato. Bueno, acá un poco estamos ahí justo ya con el tiempo, pero queríamos compartirles en esta época tan particular. No puedo dejar de sentir realmente nostalgia cuando veo estas fotos y las ganas de estar otra vez en la práctica. Y son algunas imágenes que tienen que ver con algunas de este primer parte que hablaba Mariví del libro. Nosotros lo que, lo que hicimos fue como coordinar, compilar. El libro tiene varios trabajos escritos por diferentes compañeros, compañeras del grupo de investigación. Y bueno, la verdad es que felizmente este año estamos terminando el proyecto actual y si todo va bien, esperamos poder ya tener el segundo libro desde los proyectos que realmente consideramos que va a estar realmente muy, muy lindo también y que esperemos que dé el aporte, como dijo Mariví, esto es lo que nosotros vamos construyendo ahí en la carrera, ¿no? En nuestra área de conocimiento. Algunas imágenes también de lo que nos viene ahora, el invierno. Ahí realmente fue bastante más de lo que pueda parecer la selección de las prácticas posibles de esta actividad que es el andinismo, deporte, y ahí podríamos entrar con varios autores y van a ver lo interesante que es, pero sabemos que mucho tiempo más no tenemos, pero vinculándonos al profesorado pudimos como dar alguna esperanza en el mejor sentido, de decir, esto lo hemos podido hacer, esto lo podemos dejar con un signo de pregunta, tal vez otro profesorado con otras condiciones y con otras cuestiones también geográficas diferentes lo pueda llegar a abordar, en fin, nos parece que ojalá que hubiera más profesorados con esta orientación dentro de nuestro país, porque también enriquecería, ¿no? Y bueno, acá ya estamos sobre los 15 minutos, así que creo que estamos en la anteúltima. ¿Había más? La verdad que el escenario de Bariloche, creo que no recuerdo bien hoy quién lo dijo, pero realmente uno es un afortunado. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado, gracias Mariví y gracias. Buenísimo, Acá Tato, está Mariví. El acá está libro, el a ver. libro en papel ahí. Muy bien. Sí. Igual la foto que están ahí tomando mate me parece que ya es una canchereada. Ya A Máximo le cebando gusta mucho mate, esa foto. cebando mate en la mitad A de la montaña, Máximo, ya está, ya está. no, es en Piedras Blancas, pero a Máximo le gustaba mucho esa foto y bueno, él fue el diseñador del primer libro y bueno, tuvo ahí decisión y la eligió. Buena, está muy buena. Bueno, gracias, Tato, gracias, Mariví. Vamos ahora al tercer libro, que se llama Hombres en Movimiento, Deporte, Cultura Física y Masculinidades en la Argentina, 1870-1950, coordinado por Pablo Zagorowski, que es de la editorial Prometeo del año 2021. Ya todos saben que es de hincha estudiante, eso no lo tengo que volver a decir. Y va a presentar el libro Laura Méndez, que es doctora en Historia, especialista en estudios de la mujer y de género, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional del Comahue y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario,
Realiza sus tareas de investigación en el grupo IPEX de CONICET de UNCO de Bariloche y en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género, en plural, de la Universidad Nacional del Comahue, y ha dictado conferencias y cursos de grado y posgrado en Chile, Brasil, México, España y Alemania. Ha publicado como autora y coautora en 14 libros vinculados a la historia regional, la enseñanza de la historia y el enfoque de género, y se especializa en los estudios culturales de la Patagonia Norte. Así que, Laura, podés sacarte el micrófono, está silenciada. ¿No se escucha? A ver ahí. A ver ahí. No, ahí, espera. A ver de vuelta. Dale, ahí está. Ahora sí, estamos los dos apretando la misma pantalla. Yo quería compartir una pantalla, díganme si se ve, que es la de la tapa de Pablo. ¿Estamos? Espera que te autorizo. Dale. No. Ahora sí, fíjate, a ver. ¿Se ve? Tiene que aparecer. Todavía no. Te apareció compartir pantalla abajo, ¿no? Sí, sí. Lo tildo, Mariano, si querés. Dale, a ver. Ahí está, Laura, ahí deberías poder. ¿Ahora sí? Inténtalo, a ver, creo que sí. Está ok. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, reitero el agradecimiento al Congreso de Educación Física, a la vez nacional y tantas veces patagónico, por darnos este espacio. Y es un placer inmenso para mí compartir un nuevo libro de Pablo Jaradowski, esta vez como compilador. Pablo nos tiene acostumbrados, a los que nos interesa el campo de la cultura física, de las prácticas corporales en clave social, política y cultural, a muchas producciones. No hubo antes Unas mujeres en movimiento y otros tantos textos más que sin duda marcaron un camino y lo marcan en la investigación en educación física y las prácticas corporales. Así que enorme placer por la magnitud de su obra, pero también por comentar el trabajo de un gran amigo. Y justamente para este Hombres en Movimiento decidí usar nada más que 2 diapositivas para contar muy sintéticamente de qué se trata, y qué mejor que pensar los hombres en movimiento que a través de una imagen de hombres que se mueven, en este caso una imagen regional de una carrera de bicicleta, donde ahí el que aparece en primera línea es Pablo como el compilador de esta producción, y verán que sus nombres están en blanco y rojo, como un guiño a su estudiante tan querido, y quizá también a este River que quiero yo, y que ayer épicamente se consagró como vencedor en un partido muy difícil. Estos hombres en movimiento están transitando un camino que es el de la Argentina de más de un siglo, entre 1880 y 1970, y elegí específicamente este camino de tierra. No es una ruta muy transitada, ¿no? Sino una ruta que se construye entrelazando sentidos, investigaciones e intenciones, y permiten construir nuevos senderos. Por eso me parecía que este camino de tierra sinuoso y en permanente situación de descubrimiento era una buena metáfora.
Y completan la imagen los hombres, entre comillas, porque esos hombres a los que Pablo admite como el objeto de indagación de esta compilación son hombres plurales, de diferentes lugares, de diferentes aspiraciones sociales, de diferentes aspiraciones políticas y de diferentes perspectivas de análisis, pero todos vinculados en esta idea de movimiento en una sociedad finisecular hasta la década de 1970. Y para dar más profundidad al trabajo de Pablo que intenté graficar, elegí justamente recuperar ese artefacto en el cual Pablo transitaba, que es la bicicleta, y de ahí tratar de contarles cuáles son los ejes de su libro. La primera rueda que elegí, independientemente de qué lugar ocupe en su dirección, es la de masculinidades. Y este es un núcleo de sentido que, como si fuera esta rueda unida por una masa, intersecta rayos, y estos rayos abordan diferentes aspectos de esta masculinidad que el libro analiza. Una masculinidad que no se piensa ni única ni hegemónica, sino que advierte aristas y que incluye para su análisis situado y complejo diferentes líneas y cual rayos que confluyen en la masa de la rueda de la bicicleta permiten traccionar la masculinidad. Tradiciones viriles, nacionalidad, latinidad, sexualidad, la normalidad entre comillas y entre paréntesis lo abyecto, lo raro, lo extraño, lo perverso, la moral, la salud, la enfermedad, son todos los rayos de esa rueda donde se discute la masculinidad hegemónica, aquella que determinó y esencializó algunos deber ser de los hombres, las pone en tensión, las desgranan y la piensan en perspectiva situada desde las diferencias que no son jerárquicas, sino que son diferencias que hacen a las diferentes maneras de transitar las experiencias sociales en un tiempo y en un espacio determinado. La otra rueda es la de la cultura física moderna, que es el otro gran componente de esta bicicleta investigativa. Y dentro de ese amplio concepto de cultura física que la mayoría de nosotros utilizamos cuando trabajamos en nuestras cátedras, en nuestros proyectos de investigación, entran un amplísimo conjunto de actividades deportivas, de usos del tiempo libre, de cuestiones que tienen que ver con improntas personales y también con grupos y con equipos y con instituciones, y toda esta gran grupo diverso y heterogéneo de esta cultura física y moderna es lo que va a constituir esta segunda rueda cuyos rayos se intersectan tratando de definir la cultura física desde la perspectiva de la modernidad, pero de las particularidades que cada disciplina, cada práctica social y cada evento que el libro detalla da su carácter específico en relación a cómo se desarrollan, desde qué paradigmas y con qué convicciones. Las dos ruedas de esta bicicleta se unen para darle consistencia a través del análisis de la cultura moderna desde la perspectiva de las masculinidades, en este cuadro de la bicicleta, donde lo que se aborda es el proceso histórico y la construcción simbólica y material que sobre esas ideas sobre la masculinidad se construyen desde las actividades físicas. Sin embargo, sin lugar a duda, es esta amalgama en estas dos ruedas que logran traccionarse y pensarse juntas la que permite la riqueza de este trabajo, que es diverso, pero que tiene una coherencia interna muy importante. La carterita
que tiene arriba la bicicleta es, bueno, ¿y esto cómo se construye? ¿No? Y para eso los trabajos que se presentan recurren a diferentes metodologías, a diferentes técnicas de investigación y a diferentes fuentes. Entre ellas, sin lugar a duda, tiene un lugar muy importante la prensa, y también las historias de vida, donde se rescatan del anonimato o de la anécdota algunos personajes y personalidades del mundo de la cultura física moderna de nuestro país, dándole espesor histórico a noticias de diario y a vidas apenas reconocidas por eventos muy puntuales. Sin lugar a duda, el enfoque de las historias de vida, la historia cultural y la de género es el andamiaje metodológico que carga esta bicicleta en su mochila de cuero, y la que le da posibilidad de que lo que se narra es una historia sustentada en un extensísimo trabajo empírico y de recolección de fuentes. Los que pedalean, porque esta bicicleta tiene que tener movimiento, son los que hacen el trabajo más arduo, porque ya dijimos que el camino a recorrer es un camino sinuoso. Son 9 investigadores varones y 4 investigadoras mujeres, cada una autora o coautora de alguno de los capítulos. Entre ellos está nuestra querida Cecilia Almada, que participó de la presentación del primero de nuestros libros, y también nuevamente Pablo, con su generosidad, nos permite que los enfoques regionales, como el caso específico de la Nor-Patagonia y de Bariloche, también estén presentes en el libro, pensando una historia más compleja, donde masculinidades y culturas modernas se mueven en 2 ruedas que transitan caminos diversos, no solo del espacio argentino, sino también del reflejo de la Argentina en el mundo, como es la participación en los Juegos Olímpicos, en las exposiciones que se hicieron en París y demás. Los investigadores que Pablo reúne son de reconocida trayectoria, personas como César Torres, como Andrés Reggiani, como Roy Ora, como el mismo Pablo, con un extraordinario relato casi secuenciado en tiempo real acerca de la historia de nuestro boxeo y de figuras emblemáticas como la de Firpo. En él le dan sin duda a este trabajo el rigor y el reconocimiento de quienes escriben por su trayectoria en el campo de la investigación de la cultura física. Y así simplemente a través de esta bicicleta traté muy sintéticamente de hacer lo que creo que cualquier presentación persigue, que es la idea de invitar a leer, ¿no? De que haya, a partir de estos pequeños rasgos y rastros de sentido de lectura, la invitación a leer, porque sin duda el disfrute de este libro justifica ampliamente la decisión de subirse a la bicicleta, empezar a pedalear y en sus páginas recorrer y reconocer geografías de culturas físicas situadas en diferentes varones que viven y transitan las masculinidades de manera diversa y plural. Así que a leer se ha dicho, y muchas gracias por esta oportunidad de contarles de qué se trata. Bueno, gracias Laura. Mira todas las cosas que tiene que parecer una bicicleta. No se lo hubiese imaginado. Bueno, ya tienen todos habilitados, si se quieren poner como hablantes. Así que ahora ese espacio, si alguno tiene algo para decir, para preguntar, para acotar, para compartir, quedan abiertos los micrófonos, cada uno por sí mismo se los puede habilitar, como le dije recién, y escuchamos. Me hacen sentir como cuando doy clase. Decís a los chicos que alguien quiere decir algo y... Cri.
Y pasa, ¿eh? Bueno, Mira, me voy a animar yo que no soy del ámbito soy del ámbito de la educación física, pero no soy del ámbito de la historia. La bien, verdad Gladys. que es una alegría escuchar una presentación que invite a leer. Así que felicitaciones a Cecilia, felicitaciones a Mavi, felicitaciones a Laura, porque uno hace un gran esfuerzo para publicar un libro y lo que necesita es alguien que realmente te lo venda, ¿no? Y la verdad que estas 3 presentaciones hacen honor a esos autores. Así que felicitaciones de mi parte, realmente, para los autores y para los presentadores. Gracias. Gracias, Gladys. ¿Nadie más? Profe, aprobé. No, pero la nota que te va a subir, la nota de concepto por participar en clase. Eso después lo tenemos que traer. Obviamente que al final del año vamos a valorar las intervenciones que hagan en las clases, chicos, así que aprovechen, este es su momento. Bueno, yo lo que tengo para decir, pero es más sentimental y emocional que otra cosa, es que para mí es un placer. Yo no tengo más que parar de agradecimiento, principalmente con Laura. Fue la que me invitó en su momento y me animó a concursar para empezar hace ya 12 años en el club. Y a partir de ahí creo que todos los que estamos bajo su dirección en los diferentes proyectos de investigación, desde en mi caso el 2009, pero ha empezado el 2007, creo, con el primero y con las producciones de los libros, sentimos lo mismo, perdón que me rogue la palabra de los demás, pero es la inmensa a ver qué palabra, lo dadivosa que es, lo poco egoísta, lo partícipe del conocimiento y te hace trabajar. Para mí es un ejemplo en todo sentido, como docente, como investigadora, como persona. Lo digo cada vez que puedo y no quiero desaprovechar esta oportunidad. Es extremadamente generosa en todo y es recontra doctora, porque no es solo doctora, y podría, como muchas otras personas, a lo mejor creérsela, y lejísimos está de eso. Y quiero decir también de Pablo, algo que se lo dije en su momento en Buenos Aires, porque junto con Laura dirigieron mi tesis, también creo que por algo el universo los junta, ¿no? Es una persona del mismo cariz. Me acuerdo del primer congreso de educación física que yo presenté mi primer trabajo como muy incipiente. Yo estaba estudiando, ya era profe hacía rato, pero estaba estudiando historia, y uno después con el tiempo va viendo cómo son sus producciones. Creo que a veces uno le da como cosita ver sus primeras producciones. Y Pablo me la súper felicitó y me alentó, y yo no sabía ni quién era, y Laura me dice, mira que esto es uno de los popes de la investigación en historia de las prácticas corporales, de educación física. Y a partir de ahí me di cuenta que también es una persona de la misma generosidad. Así que yo aprovecho para estos espacios siempre para agradecerles a los dos, porque al menos para mí, marcan así, es como un faro donde decís, bueno, yo quiero ir por ahí. No ir ahí, capaz, pero sí ir de esa manera, donde yo tenga que ir de esa manera. Así que mis sinceros agradecimientos a los dos, de verdad. Bueno, yo simplemente agradecer la posibilidad de poder participar, agradecer las palabras de Mariano, de Laura, bueno, de todos los que han participado en el espacio. Y bueno, nuevamente felicitarlos por armar un encuentro de este tipo. Y bueno, queda pendiente la deuda de los chocolates, sobre todo de Abuela Goye. Abuela Goye, todavía espero, quizás el año que viene, el otro. Tiré un chivo. Gracias. Ojalá que igualmente el Congreso, si todo sale bien, mirá lo que digo, me van a matar acá mis compañeros de la comisión organizadora, pero el 2028. No, se supone que debería ser en el 2022. Si nosotros íbamos a hacer los pares y La Plata los impares, nos colamos este año porque tuvimos el problema de la pandemia el año pasado, porque esto estaba planeado para octubre de 2020,
pero si todo sale bien, en 2022 hacemos ese chocolate, Pablo, ni hablar. Gracias. Bueno, quiero también agradecer a toda la mesa, me alegro mucho de verlos y de compartir, pero especialmente quiero agradecerle a Tato por convocarme para este espacio. Y nada, como decía Mariano, todo surge del afecto, del buen clima de trabajo. Entonces, nada, que siga así mucho tiempo. Gracias. Esto parece un Bueno, fogón, gracias, viste, que Mariví. empezamos a decir cosas lindas. Así que dale, Sí. viene por lo afectivo, vamos. Falta la guitarra. Claro. Perdón, Tato, te interrumpí. No, quería agradecerle a Mariví, la verdad que fue muy lindo realmente el proceso de escribir el libro y nada, la verdad que súper agradecido porque siempre recordaré ahí los lunes que nos juntábamos y estábamos varias horas todas las semanas corrigiendo y bueno, los miércoles con el resto del equipo, nada, fue muy lindo el proceso y como dijo Mariví, creo que se logró por también un muy buen afecto del grupo, ¿no? Muy buen cariño que nos tenemos y que realmente lo más lindo de ese proyecto es la diversidad que tiene, ¿no? Porque precisamente, por lo menos a mí, que yo venía desde más una formación técnica, la verdad que haberme encontrado con Mariví, con Mónica, con Inés, con Marisa, fue súper importante y realmente me sacó de mi zona de confort, ¿no? Eso fue lo mejor que me pasó y bueno, creo que el resultado del libro es el producto de eso, de un gran trabajo de equipo, ¿no? Así que nada, agradecer. Bueno, si nadie más tiene nada para decir, agradeciendo una vez más a todos los autores, a los presentadores y a los participantes presentes. Ahí está Cristina mostrando el libro. Una vez más, desde la organización del Congreso, les volvemos a agradecer que hayan elegido este espacio para poder presentar el libro de ustedes y obviamente los invitamos a seguir disfrutando, hoy ya terminó la jornada, pero mañana y pasado de lo que queda del Congreso. Así que saludos y gracias una vez más a todos y a todas. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Hasta luego. gracias.